De 2025, saludos en esta mañana a todos quienes se conectan a los medios comunitarios de Corape. Contarles que hoy tenemos una entrevista a Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en temas de seguridad, para hablar del apoyo internacional a Ecuador en temas de seguridad. General, buen día, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar acá junto a ustedes. Un saludo cordial a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Y general, desde el gobierno nacional se habla de la cooperación e intervención extranjera para hacerle frente a la inseguridad en el país. Se habla que una delegación de Blackwater arribará en los próximos días para comenzar las asesorías al gobierno en materia de seguridad. ¿Cómo ve usted esto? ¿Nos ayudaría a enfrentar la crisis o solo podría ser soluciones a corto plazo? Mira, a mí me parece un desacierto el contratar a una empresa que tiene una serie de antecedentes de violación de derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que hay un plan de cooperación con los Estados Unidos que abarca lo que es el intercambio de información, lo que es fortalecimiento de capacidades, lo que es entrenamiento, capacitación y asesoría y dotación de recursos. Yo creo que el Ecuador tiene que buscar la cooperación internacional en términos de la asesoría a través de estos acuerdos de gobierno a gobierno que no solo existen con los Estados Unidos, porque hacer una contratación a una empresa de esta naturaleza, de la cual a la final no sabemos hasta dónde se va a extender este mecanismo de cooperación, porque recordemos que el propio ministro del Interior, en una entrevista con Carlos Vera, mencionó o aceptó tácitamente que se trataba de mercenarios. Entonces, esto ya debe generar una preocupación, no solo por las limitaciones de la Convención Internacional de la cual somos parte, del reclutamiento, entrenamiento, financiamiento o empleo de fuerzas mercenarias. Entonces, más allá de esto, el Ecuador tiene que buscar otros mecanismos de cooperación que sean necesarios. Y aquí yo le quiero mencionar algo que a mí me preocupa, las compras que se han venido haciendo desde el Ministerio de Defensa. Porque ahí, por ejemplo, ¿por qué no se ha utilizado los mecanismos de cooperación que se conocen como las LOAS, que son estas cartas de aceptación, que es un mecanismo que ya se encuentra reglamentado a partir del año de 2022, en el cual se puede adquirir fondeando recursos, se hacen procesos transparentes por parte de los Estados Unidos y se asigna a la empresa. Pero aquí no se ha utilizado mecanismos de cooperación y hoy tenemos, por ejemplo, la situación del caso de cascos y chalecos, que más allá de que se realiza fuera del régimen de bienes estratégicos, se lo realiza a través de una comisión técnica, eh, genera dudas porque las pruebas que debían haberse realizado en laboratorio, 2 de los 3 oficiales del ejército no asistieron y son los que emiten los informes del requerimiento de que por lo menos se hagan pruebas mínimas nacionales y estas pruebas mínimas nacionales son impedidas. ¿Por qué no se hizo, por ejemplo, el contrato de equipo de intendencia? El día de ayer estuve en la Asamblea Nacional, justamente la Comisión de Justicia. ¿Por qué no se lo hizo a través de este mecanismo de cooperación o los mecanismos de cooperación de gobierno a gobierno que existen, por ejemplo, con Israel, que generan mucha mayor transparencia? General Altamirano, usted ha tocado este tema importante y ha hablado acerca de estos mecanismos de cooperación que en este caso podría haber utilizado el gobierno ecuatoriano. ¿Por qué considera no lo ven ellos como una opción, si no es que se van por otras vías? Eso tendrán que dar respuesta a las autoridades de control, porque le digo, a mí me genera una serie de cuestionamientos el hecho que, por ejemplo, se cambia la normativa para el registro de proveedores de bienes estratégicos. Está en acuerdo ministerial y es público, no estoy hablando de información reservada, en donde hoy podemos registrar a una empresa de una manera flash. Y como ya no tiene una participación directa autoridad militar de Fuerzas Armadas, bueno, se ha incluido, por ejemplo, en el registro a una empresa, y no le voy a decir cuál porque en este momento hay una fase de investigación. Una empresa, para ponerle un ejemplo, digamos que hace balones de fútbol. Usted le registra como proveedor de bien estratégico para la venta, por ejemplo, de granadas, de gas lacrimógeno, de granadas fragmentarias, cuando la lógica es registrar a empresas que sean fabricantes, no comercializadoras. Entonces, todo esto genera dudas. ¿Por qué no se utilizó este mecanismo idóneo que se tiene con los Estados Unidos, que abarata costos, que reduce procesos administrativos, que genera transparencia? Y lo más dudoso de todo esto es que el representante legal de esa empresa también es representante legal de otra empresa que firma otro contrato de una empresa que
está asociada con una empresa que es contratista incumplido del Estado. Entonces, mire, yo lo que le puedo decir, yo soy un ciudadano que está preocupado por mi institución, porque yo todavía siento ese uniforme que vestí por 40 años. Y fui formado para defender el país. No puedo quedarme callado frente a este tipo de atropellos y situaciones que están ocurriendo. Y no me voy a detener en hacer opinión para dar luz a estos procesos que hoy son totalmente deficientes. Entonces, el mecanismo de cooperación no es aquel, por ejemplo, que se buscaba entregar material bélico de Fuerzas Armadas, 25 lanzadores múltiples de cohetes, 7,000 cohetes, 7 helicópteros MI, a cambio de 6 helicópteros Black Hawk de los Estados Unidos. Y ese material tenía destino a Ucrania, incumpliendo inclusive un acuerdo que manteníamos con Rusia. Entonces hay que buscar, hay que dialogar, porque mire, los Estados Unidos buscó esto no solo con nosotros, sino con algunos países de la región. Pero nosotros, Altamirano, sí, General Altamirano, aquí usted ha mencionado esta preocupación que tiene por la institución, por el ejército, y también ha hablado acerca de esta investigación que pues abrió Fiscalía por presuntas irregularidades en la compra de miles de chalecos balísticos. Le veíamos precisamente en la Asamblea Nacional, usted explicaba un poco cómo debería de ser este proceso para realizar pruebas balísticas de manera correcta. Aquí, en este caso, frente a estas posibles irregularidades que podrían existir, ¿cuál es el riesgo que corren en su integridad física los miembros del ejército que están utilizando estos chalecos balísticos? y yo debo puntualizar una cosa. Yo no he dicho si los chalecos sirven o no sirven, es decir, si cumplen o no cumplen los estándares que están en el contrato. Pero cuando no se cumplen los procedimientos, en este caso hay procedimientos administrativos que fueron inobservados, porque debió haberse hecho la compra a través de el Comité de Contratación de Bienes Estratégicos. No se lo hizo. Algunos motivos se puede arguir que la fuente de financiamiento era gasto corriente, eso simplemente se fondea a inversión. Se puede decir algo que me parece ilógico, sacaron del listado de bienes estratégicos a cascos y chalecos, pero permanece en el listado el equipo de intendencia, o sea, el material de guerra sacan del listado de bienes estratégicos, pero permanece el equipo de intendencia. Pero bueno, lo hacen a través de una comisión técnica. Esta comisión técnica es una comisión que está encabezada por el coordinador de bienes estratégicos, y quien designa esta comisión es el representante del ministro, que ahora es el coordinador administrativo financiero, y él se autoimpone dentro de la comisión como el personal experto. Entonces, esto genera dudas. Y otra de las cosas, ¿por qué la comisión del ejército, donde estaba el ingeniero en armamento, no viajó a verificar estas pruebas que se realizan en laboratorios? Hoy nos pueden exhibir cualquier certificado. Tiene que hacerse un muestreo del total de chalecos entregados de forma técnica, con cadena de custodia, llevar a Estados Unidos o a un laboratorio de la región que tenga la certificación para hacer las pruebas. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Por qué hubo una resistencia a hacer las pruebas nacionales que no son concluyentes, que son limitadas? Esa es la pregunta que nos hacemos como ciudadanos, porque yo le digo, cuando estuve en activo, se adquirió a una empresa fabricante, no comercializadora, y las pruebas se hicieron con personal militar del ejército en Israel. Y aquí, cuando se recibió el material, se hicieron las pruebas y nadie de la empresa ni el administrador del contrato, que hoy que es raro, porque el administrador del contrato es un militar normalmente, siempre es un militar. Pero aquí se nombra de administrador de ese contrato al propio subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, que es el que tiene que supervisar la ejecución de los proyectos, cuando debe ser de la unidad usuaria. Y en el equipo de intendencia se nombra como directora, se nombra como administradora de contrato a la directora de cambio, de gestión de cambio de cultura. ¿Qué tiene que ver una persona que tiene que viajar, ver el embodegamiento, el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, de uso? Entonces, esto genera lógicamente una serie de dudas. Estamos, le digo, frente a un gobierno que ha venido improvisando, que estas cosas ponen sombra no en las Fuerzas Armadas, sino en los representantes de la conducción política administrativa de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ministerio de Defensa Nacional. Porque no se olvide, se anuncian las 2,000 hectáreas, total no ha habido 2,000 hectáreas, cuando un presidente tenía que decir, procesemos la inteligencia,
y hagamos el anuncio si hay que hacerlo y procesemos al interior del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Consejo que nunca se reúne, a pesar que se dice que está en guerra. Se nos anuncia las fuerzas especiales, no saben cómo hacer, sale la canciller y después nos dicen que vienen mercenarios y ahora nos dicen que es asesoría y ahora nos dicen que no sabemos a dónde van. Mire, nuestro grupo especial de operaciones del Ejército ha recibido capacitación y continúan estos convenios que tenemos con España. Recuerde que ellos enfrentaron a ETA. Esa es una asesoría de país a país. Esa es una cooperación de país a país. Pero no este tipo. General Tamirano, ¿y también usted considera que podrían haber riesgos asociados a este apoyo internacional, como quizás la pérdida de soberanía? Mire, no hay una pérdida de soberanía cuando el Ecuador acepta y dentro de los mecanismos institucionales y democráticos la presencia de este aporte. Por ejemplo, hoy tenemos guardacostas del Cuerpo de Guardacostas de los Estados Unidos, que están operando en nuestro mar y que se lo hacen en coordinación con la Armada Nacional y el Cuerpo de Guardacostas del Ecuador. Entonces, no hay una pérdida de soberanía, hay un ejercicio también de control por parte de la Armada Nacional de las actividades que cumplen estas embarcaciones. Lo importante es que los acuerdos sean claros. Eso es lo importante, porque mire, hoy que se habla de este proceso de levantamiento de la prohibición de bases militares, es correcto, tenemos ya un procedimiento en la Asamblea y después esto tiene que terminar en un referéndum, pero ahí viene el acuerdo, porque recordemos qué pasó en Colombia. En el 2009 hubo un acuerdo firmado por el presidente Uribe y posteriormente en el 2010 un nuevo acuerdo para la instalación no de bases, sino de estos puestos avanzados militares de los Estados Unidos. ¿Y qué le dijo el equivalente a nuestra Corte Constitucional? No, porque el acuerdo iba más allá de lo que permitía la Constitución colombiana y le fue negado. Y por eso muchas veces se repite, yo digo, bueno, la ignorancia también es gratuita, pero leer también es gratuito. No hay bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Hay un fuerte mecanismo de cooperación que ha habido en fondeo de fondos, de transferencia tecnológica, de entrenamiento y capacitación, pero no de contingentes de los Estados Unidos que operan en territorio colombiano. Entonces, esto también hay que comprender. Entonces, hay que ver qué es lo que le conviene al Ecuador. Bienvenido sea. Pero el problema es que en esta vorágine política se emplea el tema de seguridad buscando captar votos, pensando que también aquí la solución del país es que con una base militar se va a solucionar unos problemas que son mucho más graves de lo que podemos en este momento conversar. General Tamirano, ya estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista y ya en la parte final de manera muy breve también, quizás con este apoyo internacional como respuesta en este caso de rechazo por parte de las organizaciones delictivas, ¿podría ocurrir el desplazamiento criminal, la escalada de violencia como respuesta a esto? Ya en la parte final para culminar, por favor. Si no hay una estrategia integral de medidas tanto represivas que no solo involucre las fuerzas del Estado, la cooperación que podamos tener en esa área, sino también de justicia, rehabilitación social, de medidas de carácter preventivo, de medidas de reducción del consumo, porque también es otro elemento que ha venido afectando en el Ecuador, especialmente desde el 2015 hasta la fecha, el microtráfico, de medidas que tengan que ver con la cooperación internacional. Bueno, no sé a dónde vamos. Estamos frente a un presidente que ha dinamitado la institucionalidad del país, que irrespeta a los poderes. Y esto caracteriza a un gobierno de una profunda improvisación. Y le digo, yo voy a venir, voy a seguir haciendo esta Contraloría Social que he venido haciendo como ciudadano, fiscalizando, independientemente de lo que el gobierno pueda decir. Pero estas cosas tienen que darse respuesta porque aún podemos decir en esta mínima democracia que estamos en un Estado democrático. Perfecto, General Tamirano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias, muy amable. Que pase bien, amigos y amigas. Culminamos la entrevista del día aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.